Atención, empezamos con nuestra clase del día de hoy, refiriéndonos a la dinámica de los capilares pulmonares. La sangre fluye por los capilares y al fluir por los capilares existe un intercambio dinámico de líquidos a través de los poros capilares. Entonces, vamos a ver las fuerzas que provocan esta filtración. Por ejemplo, la presión capilar pulmonar media es baja, es apenas de 7. En la circulación mayor era 17. Aquí es simplemente 7. La presión del líquido intersticial es algo más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. Aquí es más negativa. Es de menos 8 milímetros de mercurio. La permeabilidad capilar es alta, lo que permite que una cantidad suplementaria de proteínas se filtra en los capilares. Por tanto, la presión coloidosmótica del líquido intersticial también es más elevada, es de 14 milímetros de mercurio. Las paredes alveolares son delgadas. El epitelio alveolar es tan tenue que se rompe cuando la presión intersticial supera a la presión atmosférica, lo que permite que el líquido de los espacios intersticiales se vierta en los alveolos. Bien, entonces, igual que en la circulación mayor, en la circulación menor o pulmonar, también existen fuerzas a favor y en contra de la filtración del líquido a través de los poros capilares. Referente a la circulación pulmonar, la presión capilar es de 7. Esta presión está a favor de la filtración. 7 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Presión del líquido intersticial. Este es el capilar y aquí afuera está el líquido intersticial, rodeando al vaso sanguíneo. La presión en este líquido intersticial es negativo, es de menos 8. Menos 8. Esta presión negativa chupa agua, saca agua desde el interior del capilar hacia afuera. ¿Por qué? Porque la presión en el líquido intersticial es negativa. Ya sabemos, toda presión negativa absorbe y toda presión positiva filtra. En este caso, la presión capilar es una presión positiva de 7 más 7 milímetros de mercurio. Esta presión ha de empujar, ha de filtrar agua. Y la presión del líquido intersticial negativa ha de absorber agua. Entonces, las dos fuerzas están a favor de la filtración. También hemos visto que por los poros capilares se filtran proteínas, desde la sangre hasta el espacio intersticial. Estas proteínas atraen agua. Estas proteínas ejercen presión osmótica. Por lo tanto, estas proteínas van a hacer agua desde el interior del vaso hasta el exterior. Estas tres fuerzas provocan filtración del líquido a través de los poros capilares. La presión pulmonar, la presión capilar pulmonar, la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. La única fuerza que está en contra de la filtración y está a favor de la reabsorción, ¿cuál es? A ver, ¿quién se anima a responder? A ver, rapidito. Acebo, Alejo García, Alice Ramos, ¿quién quiere responder? Alvarado, Arancibia, Arciénega, Aruchari. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Ya. Estas tres fuerzas están a favor de la filtración.
la presión capilar pulmonar, la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Hay una única fuerza que está en contra de la filtración. La presión del líquido intersticial es, doctor. ¿Cuál? La presión del líquido intersticial, que es menos 8 milímetros de mercurio. No. La única fuerza a favor de la reabsorción, ¿cuál es? Ausa, Barja, Barrientos, Barrios. Doctor, la presión negativa del líquido intersticial. La presión negativa es a favor de la filtración. Ya hemos hablado, miren acá. Menos 8. Estoy diciendo cuál es la fuerza a favor de la reabsorción, no de la filtración. Presión con 7 milímetros de mercurio sería, doctor. Ya, a ver, ¿quién ha dicho presión coloidosmótica? Yo, doctor. ¿Qué apellido? Espero. Barja. Ya. A ver, voy a anotar aquí en mi lista. Barja ha respondido correcto, correcto. En el plasma hay proteínas. Acuérdense, albúminas, fibrinógeno, globulinas, principalmente las albúminas, ejercen presión osmótica. Eso quiere decir que absorben agua desde el líquido intersticial hasta el líquido intravascular. Hay 3 fuerzas a favor de la filtración y hay una única fuerza a favor de la reabsorción. Evidentemente, se llama presión coloidosmótica, pero del plasma. Porque también hay aquí otra presión coloidosmótica del líquido intersticial. Bien, veamos ahora las comparaciones. Recording in progress. Ahí está. Entonces, fuerzas que tienden a provocar la salida del líquido de los capilares al intersticio pulmonar. Hemos dicho que era la presión capilar con más 7. La presión coloidosmótica con 14 a favor. Otra presión a favor de la filtración, la presión negativa, que era 8. Todos suman 29. La única fuerza a favor de la reabsorción es la presión coloidosmótica del plasma, que es de 28. Confrontando ambas fuerzas, 29 entre 28, gana la presión a favor de la filtración con una presión de más 1 milímetro de mercurio. Igual que en la circulación mayor, también aquí gana la fuerza a favor de la filtración. Esto quiere decir que se está filtrando líquido en el espacio intersticial de los pulmones. Se está filtrando líquido. ¿Y por qué no se produce edema? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién se anima a responder? Por la diferencia de presiones, doctor. La diferencia de presión. ¿Por qué no se Doctor, produce? porque el líquido linfático vuelve a reabsorber lo que sobra. ¿Quién ha respondido? Barja, doctor. Barja, ya tiene 2 barjas aquí. Barja, ya. Correcto. Aquí está en este dibujo de color amarillo un capilar linfático. Este capilar linfático que forma parte de los vasos linfáticos se encarga, hemos dicho, de recoger el exceso de líquido que se va a acumular. Aquí están. Aquí están las presiones, menos 8, 14, etc. Muchas veces el líquido se acumula en el espacio intersticial generando una presión que prácticamente rompe una célula epitelial del alveolito y el agua logra entrar al interior del alveolo. Este líquido en escasa cantidad que logra entrar al interior del alveolo hace una capita, una capa de agua que está cubriendo la superficie interna del alveolo, una capa de agua. Acuérdense que esta capa de agua, al estar en contacto con el aire alveolar, genera la llamada, ¿se acuerdan cómo era? Empieza con T. Tensión superficial, ¿no es cierto? Tensión superficial, que provocaba colapso de los alveolos. Pero ustedes me dirán, doctor, si está saliendo agua a los alveolos,
¿Por qué no se acumula más y más y más en el alveolo? Porque se va evaporando. El líquido que entra se va evaporando paulatinamente, ¿no? Pero sí queda una capa de agua. Bien, entonces en eso consiste las presiones que producen movimiento de líquido desde el interior del capilar hacia afuera y también desde el líquido intersticial hasta el interior del alveolo pulmonar. Existe salida de líquido. Por eso es que hay una capita de agua, una capa de agua en el alveolo. Esta presión a favor de la filtración produce un ligero flujo de líquidos desde los capilares a los espacios intersticiales. Y excepto una pequeña cantidad que se evapora en los alveolos, este líquido se bombea de nuevo a la circulación a través del sistema linfático pulmonar. La presión negativa del líquido intersticial ayuda a mantener secos los alveolos. Todo exceso de líquido en los alveolos es absorbido por la presión negativa a través de los pequeños orificios que existen entre las células del epitelio alveolar. Luego, dicho líquido es drenado por los linfáticos pulmonares o absorbido por los capilares pulmonares. Aquí nos aclara mucho más. Si, suponiendo de que el líquido es demasiado, entra al alveolo, pero aún así sigue siendo demasiado, ese líquido obviamente ha de ser retirado por los linfáticos. Otro detalle interesante es, como el espacio intersticial es negativo, la presión es negativa, hemos dicho que esta presión negativa ha de chupar agua, ¿no? Desde el líquido intravascular hasta afuera. La presión negativa ha de absorber agua. También ha de absorber agua si es que hay en el alveolo al interior. También, digamos que ha entrado mucho líquido aquí al alveolo. Una parte se está evaporando y la otra parte excedente es absorbida al interior por la presión negativa del espacio intersticial. Esto nos garantiza de que nuestros alveolos estén secos. No solamente que haya capa de agua, nada más. Todo demás tiene que estar seco. Gracias a quién está seco el alveolo pulmonar, gracias a la presión negativa del líquido intersticial. Esta presión negativa absorbe agua desde el interior del alveolo hacia el líquido intersticial. Aquí también hemos dicho, la presión negativa absorbe agua desde la sangre, desde el plasma hasta el líquido intersticial. La presión negativa es importante, por lo tanto, para mantener estos balances, estos equilibrios. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos viendo. Edema pulmonar. Se produce en la insuficiencia cardíaca izquierda por aumento de la presión capilar pulmonar. También se produce por lesión de la membrana de los capilares pulmonares causada por infecciones o inhalación de sustancias nocivas. Bueno, esta es una parte de la patología en donde nos dice que cuando la presión sube demasiado en los capilares, obviamente la filtración ha de predominar y ha de producir edema. Entonces, la presión capilar pulmonar era de más 7. En una insuficiencia cardíaca, esta presión puede subir. Y esta presión que es a favor de la filtración ha de provocar que entre gran edema. Pero también el edema se puede producir, como dice aquí, por lesión de la membrana de los capilares. En una inflamación, la pared de este capilar se hace permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que permite pasar todo, ¿no? Se hace permeable en una inflamación. Entonces, cuando la pared del capilar está inflamado, puede también salir mucho líquido hacia afuera y provocar edema. Por eso, en las enfermedades inflamatorias del pulmón se puede formar edema por aumento de la permeabilidad de la pared capilar. En los cardíacos también puede formarse edema,
pero no porque hay mayor permeabilidad. En los cardíacos es porque hay mayor presión capilar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Acuérdense que en la pleura hay líquido. Los pulmones se deslizan gracias al líquido pleural. Este líquido, cuya cantidad es de 0,1 a 0,2 ml por kilo de peso, aproximadamente de 10 ml en total, constantemente pasa desde las membranas pleurales al espacio pleural. Entonces se forma en las membranas pleurales. Acuérdense que son cerosas, ¿no? Este líquido contiene proteínas que le confieren al líquido sus características mucoides, facilitando su deslizamiento de los pulmones en el espacio virtual de las hojas pleurales. Si fuera agua pura, las hojas no podrían deslizarse, pero no es así. Tiene proteínas y esto le da aspecto mucoide, es como aceite, mucoide. De modo que los pulmones, cuando se expanden y cuando se contraen, fácilmente se mueven, se deslizan, como si estuviesen con aceite, ¿no? ¿Por qué la presión pleural es negativa? Ya hemos dicho que es negativa. La bomba linfática produce una presión negativa en el líquido pleural. Había sido por la bomba linfática. Como la linfa va recogiendo exceso de líquido, entonces va provocando presión negativa en el interior de la pleura. Dada la tendencia del tejido elástico pulmonar a colapsarse, para que los pulmones permanezcan distendidos, es necesario que haya siempre una fuerza negativa actuando sobre la superficie externa de los mismos. Esto se logra gracias a la presión negativa que existe en el espacio pleural de -4 a -8 milímetros de mercurio. Entonces, el pulmón, por su naturaleza elástica, siempre está en la tendencia de colapsarse, ¿no? Además, no se olviden que aparte de su estructura elástica, tiene la tensión superficial. Estas fuerzas hacen que el pulmón se colapse, pero los pulmones están cubiertas por dos hojas, llamadas pleuras, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral. En esta cavidad pleural existe presión negativa. Esta presión negativa, ya hemos dicho que toda presión negativa chupa, toda presión negativa absorbe. Esta presión negativa lo que ha de ser absorber, chupar, atraer al pulmón hacia afuera, oponiéndose a su colapso. Como dice aquí, a ver, atiendan. Dada la tendencia del tejido elástico pulmonar a colapsarse, para que los pulmones permanezcan distendidos es necesario que haya siempre una fuerza negativa actuando sobre la superficie externa de los mismos. Esta presión negativa está proporcionada por la presión pleural, cuya presión es -4 a -8 milímetros de mercurio. Por eso dijimos, cuando un arma punzocortante, un cuchillo, entra hasta la cavidad pleural, esta presión negativa absorbe aire atmosférico. El aire entra aquí, inmediatamente el pulmón se aplasta, se colapsa, ¿no? Porque ya no hay presión negativa. La entrada de aire atmosférico crea presión positiva ahora en la cavidad pleural. Esta presión positiva aplasta al pulmón. El pulmón prácticamente por su estructura elástica se colapsa. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, yo tengo Adelante. dos preguntas. A ver. Primero, hablando, digamos, de el aire atmosférico, doctor, ¿su presión es negativa o positiva? El aire atmosférico, vamos a ver más después ya esto, 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Obviamente que es positivo en relación a la pleura es negativo. La atmósfera es positivo. Por eso es que cuando llega el cuchillo a la pleura con presión negativa, el aire tiene presión positiva. Ya vamos a ver después cuando veamos intercambio de gases, ¿ya? En este dibujo podemos ver que Doctor, se forma una líquido. pregunta más, por favor, disculpe. Ya, adelante.
¿No ve cuando usted mencionó que había problemas en los problemas cardíacos, aumenta Capilar. Presión capilar, sí. la presión capilar? Esto se debe a un aumento de la presión coloidosmótica del plasma, doctor. ¿Por qué? A ver, ustedes están en la luna. ¿Por qué la presión ¿Cómo? coloidosmótica? Acuérdense, en la insuficiencia cardíaca, la sangre no puede pasar por el corazón, ¿no es cierto? Porque el corazón como bomba está fallando. Sí, sí. Como la sangre no puede pasar por el corazón, ¿qué hace la sangre? Retrocede atrás, llega a los pulmones la sangre estancada. Y cuando llega la sangre a los pulmones, la presión aumenta en los vasos, en los capilares. La presión capilar de 7 puede subir a 37. ¿Ya? No es por la Ah, coloidosmótica. o sea, no tiene que ver nada que ver con la presión coloidosmótica. No. El Ah, ya. problema, el corazón El no puede corazón. bombear, sí, no puede bombear sangre. A ver, un dibujo, no sé si me dejo entender, Está hablo, bien, doctor. Ya lo entendí ya. pero tus compañeros tal vez no están entendiendo. Este es el corazón con sus 4 cavidades. Hemos dicho que si aquí hay estenosis mitral de la válvula, la sangre no puede pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esta sangre que no puede pasar retrocede atrás, llega a los pulmones. Esta sangre que llega a los pulmones va a llenar a los capilares, lo va a distender a los capilares, provocando una presión capilar alta. Y como sabemos, la presión capilar está a favor de la filtración, pues ha de provocar gran filtración hasta provocar edema. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, bien que pregunten así, pregunten, es mejor preguntar. Ahora sí, otro tema, difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana capilar, digo, membrana respiratoria. Aquí hablamos de la hematosis, intercambio de gases. Pero este temita lo dejaremos para mañana porque vamos a quedar a medias, es otro tema ya esto. Ya, entonces, si no hay más preguntas, quedaremos acá y mañana estudiaremos este tema. Difusión de gases en la membrana respiratoria, llamada también membrana alveolo-capilar. Si hay tiempito, a ver si hay tiempito, quisiera saber rapidito, hasta donde alcance el tiempo, digamos lista, para saber nada más quiénes me acompañan, quiénes son. Acebo está, Alejo García Jesús, Alejo García Juan Daniel, Ali Ramos, presente. Presente. ¿Quién está presente? Ali. Ya, Ali Ramos presente. Ali Alvarado, Arancibia. Presente, doctor. Arancibia. Ya. Sí, doctor. Arciénega. Aruchari. Aruchari, presente. Ya. Ausa. Presente, doctor. Barja. Bueno, Barja presente está. Barrientos. Barrios. Bejarano. Presente, doctor. Bien. Calderón. Cari. Casasco. Castro Ramírez. Castro Santa Cruz. Presente, doctor. Ya, Castro Santa Cruz, ya. Casas. Choque Presente, Callata. doctor. Casas presente, ya. Choque Callata. Presente, doctor. Clemente. Clemente, presente, doctor. Condo. Condori. Presente, doctor. Contreras. Contreras Pedro. Coro. Cruz. Cueto. Durán. Presente, doctor. Durán Durán. Crespo. Durán Crespo, ¿no? No, Durán. Ah, ya. Durán González. Sí, Flores Díaz. Flores Mamani. García. Garek. González. Presente, doctor. González Ajaya. No, González Flores, doctor. González Flores presente. González Beizaga. Gorena. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez. Ya. Gutiérrez Vargas.
Guanaco. Huarachi. Presente, Janco. doctor. Ya, Huarachi presente. Janco. Quijena. Presente, doctor. López. Mamani Nelly. Manjón Gabriela. Presente, doctor. Ya, Méndez. Mendoza. Presente, doctor. Ya, Mesa. Montaño. Ochoa. Padilla. Presente, doctor. Ochoa, sí, presente esta, sí. Padilla. Patsi. Presente, doctor. Patsi, presente. Polares. Pomacusi. Quispe. Camacho. Quispe Cayo. Presente, doctor. Quispe Camacho. Camacho, presente. Quispe Cayo, no está, ¿no? Ricalde. Presente, Romero. doctor. Ricalde, presente, ¿ya? Romero. Presente, doctor. Muy bien. Salazar. Presente, doctor. Salazar, presente. Muy bien. Salazar, Nicole. Tito Jaldín. Urcullo. Vargas. Urcullo, Presente, doctor. Ya, Urcullo Guzmán presente. Vargas, Andrea también, ¿no? Sí, doctor. Vera, Denise. Vera. Zurita. Bien. En realidad la asistencia es libre. Ustedes saben, ¿no? De acuerdo a la universidad, al estamento universitario, la asistencia ustedes saben que es libre. Simplemente yo llamo para ver quiénes vienen, quiénes se esmeran. Para mí es una especie de guía para ver quiénes tienen más interés. Por supuesto, aquí yo no pongo falta, nada, sino es simplemente para ver quiénes asisten, quiénes participan. Y sería bonito que desde la próxima clase, cuando ya me lista, prendan su cámara, así los conozco, ¿no? Una pena que por esta pandemia ni siquiera nos conocemos. Gorena, supongamos, digo, prende su cámara y presenten, dice. Gutiérrez Cerrudo, prende la cámara, presente. Y así, no voy a llamar todos los días. Miren ustedes, son muchos, se pierde el tiempo. Todos los días llamando lista, pero sí, periódicamente voy a llamar. Y voy a ir apuntando quiénes responden, quiénes participan, para tener, como les decía, esa idea, ¿no? De los alumnos que más participan, etcétera, y también asisten al curso. Muy bien, mañana nos vemos, el tiempo ya terminó. Hasta mañana. Doctor, Sí, yo sí estoy presente, solo que no escuché mi nombre. Vale, disculpe. ya, Rodrigo, ya. Rodrigo, doctor. está bien, Rodrigo Mesa, ya. Hasta mañana. Recording stopped.